Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. Sumergidos en su amor y en su gracia y su perdón, libre me levantaré, Cristo en mí y yo en él.
resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. La 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 De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Lanzamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Yeah. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu
Divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, Divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Majestad.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti, Señor, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Te alabo, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Dios, porque me permites el día de hoy transmitir tu palabra. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Congregación de Amistad de Aguascalientes, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte este miércoles de estudio. Vamos regresando de este campamento de niños y realmente fue una tremenda bendición. Dios es muy bueno y cumple su palabra, y nosotros, fieles a Él, queremos obedecerle. Dice en su palabra que dejemos que los niños se acerquen a Él. Y realmente en este tiempo de convivencia, en este tiempo en el que los niños pudieron tener ese encuentro con su Creador, con Dios. Y bueno, yo el día de hoy quiero hablarte de una historia que viene descrita ahí en el libro de Génesis, a partir del capítulo 25, en donde Abraham, que tuvo a su hijo Isaac, Isaac a su vez tuvo a su hijo, a sus hijos. Dice ahí en Génesis 25 que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hija de Labán arameo. Y dice el siguiente versículo 21, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Qué terrible es esta historia, o empieza esta historia en donde esta descendencia de Abraham a través de su hijo Isaac, que iba a ser esa nación bendecida por Dios. Cuando se casa, resulta ser que tuvo la misma situación que su madre Sarai, era estéril. Y dice ahí que oró a Dios, le pidió a Dios. Y esta es una parte muy interesante en la vida de un cristiano. Un cristiano siempre tiene que estar buscando la voluntad de Dios. Dios nos bendice. Dios quiere que tú seas bendecido. Pero así como Isaac oró a Dios para que su mujer dejara de ser estéril, y dice que quedó embarazada. Qué importante es que nosotros no nos cansemos de estar hablando con el Padre. No estemos acostumbrados a vivir una vida de bendición, una vida en la que pues a veces se convierte ya no en humildad, sino en una soberbia. Dios, tú me tienes que dar porque soy tu hijo. Dios nos quiere bendecir y Dios quiere que le busquemos. Y Dios quiere que le pidamos. Y Dios en su infinita misericordia permitió que Rebeca tuviera este embarazo, perdiera esa esterilidad. Y no sé en qué áreas de nuestras vidas muchas veces nosotros somos estériles. Y Dios quiere que le busquemos para que podamos ser fructificadores, para que fructifiquemos su palabra y avance su reino. Él quiere que todo mundo lo conozca a Él. Y dice que Rebeca sentía algo ahí en su abdomen, ¿verdad? Y dice el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo así, ¿para qué vivo yo? Y fue y consultó a Dios. Y Dios le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y aquí vemos cómo es importante la comunión con Dios. Dios le da una palabra de revelación, una palabra profética de lo que iba a suceder en el futuro. Y dice que cuando llegó el nacimiento, nació el primogénito. Y este primogénito, cuando salió, pues parecía un bebé con un abrigo de piel, ¿verdad? Porque era sumamente velludo. Y por eso le pusieron por nombre Esaú.
Pero en el momento que estaba por nacer el segundo, ¿verdad? Venía agarrado del talón del primogénito. Y tal vez les provocó risa a la gente que estaba asistiendo a Rebeca, y aún cuando se lo contaron a Isaac, ¿verdad? Es que tu hijo salió agarrando el calcañar, el talón de tu hijo. Y pusieron por nombre a Jacob, le pusieron por nombre Jacob, que significa el suplantador, el usurpador. Decimos en México el gandaya. Jacobo el gandaya. Porque así parecía, así quería ganarle esa primogenitura a su hermano. Y dice la palabra que Esaú, dice el 27, que Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí yo quiero hacerte notar algo muy importante. Muchas veces los padres cometemos ese error. Tenemos un preferido. Y en este caso el papá prefería a su hijo el velludo porque era un hombre que salía a cazar, era un hombre de campo. En cambio, Jacob era un hombre que permanecía en la casa y seguramente muy cercano a la mamá. Y entonces era el preferido de la mamá. Estas rivalidades muchas veces llevan a, como en este caso de esta historia, a que haya una tremenda enemistad y que a veces las familias son separadas por este tipo de preferencias. Yo creo que Dios nos tiene y nos quiere hablar acerca de cómo debemos educar a nuestros hijos en tal vez sí una rivalidad, porque es parte de la vida el querernos superar cada día, pero no una competencia destructiva, negativa. Los niños son moldeables, los niños son enseñables. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así nos dice la palabra que eduquemos a nuestros hijos. Pero muchas veces nuestro amor, ¿verdad? Como pudo haber sido el caso de Isaac sobre Esaú, como él iba y le traía a casa, era su preferido, era el primogénito. En él iba a continuar la descendencia, así había dicho Dios, pero la rivalidad provocó una situación. Y dice que un día, verso 29, guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. El de Esaú también recibió el nombre de este potaje rojo. Y Jacob respondió: se te antojó mi guisado. Véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó. Y así, dice esta escritura, menospreció Esaú la primogenitura. Qué terrible es que el ser tan consentido por papá, el ser tan consentido por mamá, provocó esta rivalidad. Ciertamente Dios había dado esa palabra profética en donde el hijo mayor serviría al hijo menor. Pero aquí vemos cómo es que en circunstancias, en momentos de diferencia, Jacob se aprovecha.
y le dice, ¿acaso quieres tú recibir estas lentejas? Pues véndeme tu primogenitura. Muchos hablan de que quiso aprovecharse Jacob de Esaú al verlo muriéndose de hambre. ¿Sabes? Nadie se muere de hambre. Nadie se muere de tal manera como lo dijo Esaú. ¿De qué me sirve la primogenitura si voy a morir de hambre? Pues él pudo llegarse a guisar algo de lo que había cazado. Tal vez tardarían 3 o 4 horas más. Tal vez pudo haber buscado en la cocina qué había. Pero aquí yo puedo ver cómo a veces somos tan consentidos que queremos que todo se nos sirva y no importa lo que perdamos. Termina esta lectura que te acabo de decir, cómo Esaú despreció la primogenitura por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Qué tremenda es esta historia, porque Jacob le dice, véndeme, y él le vendió por el plato de lentejas. Yo puedo ver que Jacob se aprovechó de un momento en el que sí sé que cuando un hombre tiene hambre, se nubla su vista, se nubla su pensamiento. Aprovechó ese instante sobre la vida de Esaú. Pero Esaú despreció algo muy valioso que tenía. Algo muy valioso que tenía. Y pues la vida continuó. Y tal vez Esaú dijo, pues no pasa nada, no perdí nada. Pues él que sea el primogénito, que él herede lo que mi padre le quiere dar, las bendiciones que él le quiera dar, pero yo sigo siendo el elegido, el escogido, el predilecto de papá. Esto se llama soberbia. Esto se llama falta de humildad. Dice en el libro de Santiago, capítulo 4, quiero leerte ahí una escritura. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esaú menospreció eso que Dios le había puesto de haberle permitido nacer primero a Esaú, ser ese primogénito. Y muchas veces nosotros ya no vivimos esto de la primogenitura, aquello de que los judíos heredaban las 2/3 partes al primogénito y el resto de la herencia se dividía entre el número de hijos que hubiera. Pero hoy en día tú y yo somos hijos de Dios y muchas veces nosotros menospreciamos eso. Pensamos que por ser el hijo de Dios tenemos derecho a todo. Y Dios nos quiere hablar el día de hoy acerca de que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a servir. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a trabajar en su reino. No a ser servidos como Esaú quiso, que mi hermano me sirva de esas lentejas. Porque yo me estoy muriendo de hambre. Porque yo tengo tanta necesidad que Dios me tiene que dar, dar y dar. Y en vez de convertirnos en unos siervos, como dijo Jesús ahí en el libro de Mateo, capítulo 20, a la altura del verso 28, dice, yo he venido no a que me sirvan, sino a servir. Y tú y yo tenemos que tomar este ejemplo. Porque en esta historia que te estoy contando, Esaú pues dijo, aquí no pasa nada. Pero hubo un día en que Isaac le dice a Esaú que fuera de casa porque Isaac ya había envejecido, había perdido la visión, ya no veía y él sabía y sentía que estaban llegando sus últimos días. Así es que manda a Esaú, le dice, hijo, ve a cazar algo, quiero que me guises algo, porque me gusta que eso que cazas me lo guises y te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Rebeca escuchó esto que le decía a Esaú y fue y buscó a Jacob y dijo, Esaú fue a cazar porque va a recibir la bendición de tu padre. Entonces, hijo,
hagamos una trampa. Y Engatusa engaña y engañan a Isaac. Le ponen a Jacob unas pieles en la mano, unas pieles en el cuello, porque Esaú era sumamente velludo. Lo vistió con la ropa de su hermano. Y entonces Jacob el usurpador, llegó con su padre y le dijo: Padre, soy Esaú, te he traído una comida. Una comida, dice la palabra, deliciosa, que su esposa le había hecho, ¿verdad? Y entonces Rebeca participa en este complot. Y engañan a Isaac, e Isaac bendice a su hijo, toca sus manos, las siente velludas, lo huele y dice: aunque oigo tu voz como la de Jacob, pero hueles y siento tu piel como la de Esaú. Y entonces, después de comer, Jacob, el usurpador, engañando a su padre, le dijo: quiero que me bendigas. Y Isaac le dice: acércate ahora a mí y bésame, hijo mío. Y se le acercó y lo besó, y como olió a sus vestidos, lo bendijo. Y yo quiero que escuches esta bendición, porque esta es una bendición que nosotros debemos de recibir de parte de Dios y darla hacia nuestros hijos. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Dios ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se incline ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y esta es una bendición que todo padre debemos de dar sobre nuestros hijos. Mira, muchas veces nuestros hijos aprenden en la escuela, aprenden en otros lugares, y a nosotros nos da risa que se burlen de los amigos, de los vecinos. Ah, sí, hijo, tú tienes que pisotear a las personas para alcanzar las metas. ¿Sabes? La bendición no viene por tus palabras, la bendición viene por Dios. Y así como a Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y a todo aquel que te bendijeres, bendeciré, y a todo aquel que maldijeres, maldecirás. Y así le dice Isaac a Jacob, creyendo que era Esaú, pero dándole esa bendición. Y prosperarás en trigo, prosperarás en mosto, y las naciones se inclinarán ante ti. No es ni con espada ni con lanza, sino con tu espíritu. Gracias, Dios, porque es tu Espíritu Santo, la bendición de Dios, la que nos hace ser una nación brillante. Levántate y resplandece, dice el Señor. Y Jacob recibió esa bendición, y cuando llega Esaú y guisa a su padre y le lleva el guisado a su padre, le dice: ¿quién eres tú si yo ya bendije a mi primogénito? Y entonces Esaú se da cuenta que el usurpador lo agandalló. Y le dice: ¿cómo es posible que Jacob primero me haya usurpado la primogenitura y ahora me haya usurpado tu bendición? Y le dice a su padre: Padre, bendíceme. Y el padre le dice: pues yo ya bendije a Jacob y esa bendición no se la puedo quitar. ¿Sabes? La palabra que Dios tiene para nosotros de bendición es vida en abundancia. Es vida en abundancia. Y muchas veces nosotros somos los que cerramos esa puerta de la bendición al no creerle a Dios, que Él lo que quiere es bendecirnos, llenarnos y colmarnos de sus bendiciones. No estar sentados con los brazos levantados, dame, dame, dame. Dios quiere que tú te levantes y que tú sirvas a tu Dios.
Porque esa es la manera en que tú estás demostrándole la lealtad a Dios. A mí me gusta mucho contar historias de la Biblia, pero ¿sabes? Hay algo que yo he aprendido en todos estos años de estudiar su palabra, que cada vez que escucho su palabra, aumenta mi fe, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero cuando la pongo en práctica, yo me sorprendo de sobremanera. Ahora que estábamos allá en el campamento de niños, no sé cuánto tiempo, hace cuántos años tenemos yendo a ese campamento. Ha sido una verdadera bendición. Los líderes, la mayoría de los líderes jóvenes el día de hoy fueron esos niños que asistieron a ese campamento. Y Dios nos permitió tener un clima excepcional, unas cosas que a veces nos preocupan tanto a los papás. ¡Ay, que no se vaya a mojar! Te quiero contar una pequeña anécdota, porque Dios bendice esos lugares, Dios nos bendice. Salíamos a caminar y a los niños, una caminata nocturna, y a los niños se les pide que se pongan su impermeable, sus botas para el agua. Ahí a los que no llevaban se les asistió con unas bolsas de plástico para que no se mojaran sus pies. Y salimos a caminar en la oscuridad y los niños felices con sus lámparas. Y llegamos a un punto en donde se les pidió a los niños, apaguen sus lámparas. Y Eder, el líder de niños, ahí habló del firmamento, les mostró el cielo, habló de la grandeza de Dios, de quién es nuestro Dios. Y los niños estaban muy atentos, muy perceptivos de lo que Dios les quería hablar. Y pasamos un tiempo maravilloso en la presencia de Dios ahí. Y llegó el momento en que se acabó eso y les dijeron a los niños, vámonos de regreso al campamento. Todos los niños iban agarrados de una cuerda y empezó a llover. Y 30 metros antes de que llegáramos ahí a guarecernos al techo del campamento, arreció la lluvia. Y los niños estaban tan contentos. Y sabes, yo sentí en ese momento cómo estas palabras de bendición que le da Isaac a Jacob cayeron sobre nosotros, cayeron sobre esos niños. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Dios quiere bendecir nuestras vidas. No cerremos la puerta que Dios tiene para bendecir a nuestros hijos. Isaac le dice a Esaú, ya no te puedo dar la misma bendición que le di a tu hermano, pero yo te voy a bendecir. Y te quiero leer esta bendición que da Isaac sobre Esaú, leyéndotela en la versión Palabra de Dios para Todos, verso 39. Entonces Isaac le dijo, no vivirás en buena tierra y no recibirás mucha lluvia. Tendrás que pelear para vivir y serás esclavo de tu hermano, pero cuando estés listo te separarás de su control. Y yo imagino la cara de Esaú cuando oyó esto. Yo imagino estas palabras, porque él dijo, pues ¿qué no soy el primogénito? Pues sí, la vendí por un plato de lentejas, pero yo soy aquel, ¿no? La soberbia en su corazón. La soberbia en su corazón. ¿Y sabes qué sucedió en el corazón de Esaú? Esaú se llenó de amargura. E inmediatamente salió de ahí y declaró palabras de maldición sobre la vida de Jacob, no sabiendo que esas palabras de maldición iban a ser maldición para él. Declaró que en cuanto muriera su padre, él mataría a su hermano. Él anhelaba matar a su hermano, un anhelo de venganza salió de él. Y sabes, qué terrible es cuando nuestros ojos se alejan de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Dice ahí en Hebreos capítulo 12, habla de Esaú, el Señor en el Nuevo Testamento, y dice Hebreos 12, 14,
Y te animo a que pongas mucha atención a estos versículos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No perdamos la gracia que Dios tiene sobre nosotros, despreciando lo que Dios tiene para nosotros. Esaú se convirtió en un amargado, y cuando la gente está amargada, hace cosas para amargar a los demás. Dice en Génesis, hablando de Esaú, que era de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, la hija de Beri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, Isaac se quiso vengar y dijo, ¿no me quieres dar mi bendición? Esa bendición que perdió porque él tuvo en menos, despreció lo que Dios había puesto sobre él. Fue y se sintió el chiqueado de papá. Y se amargó, y al amargarse quiso amargar a los demás, y se casó con gente ajena al pueblo de Dios. Eran estos eteos. Y amargó la vida de su padre y de su madre el resto de la vida. Ay, Dios es tan tremendo. Dios es tan tremendo, dice, regresando a Santiago capítulo 4, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Esaú quiso matar a Jacob, que su madre lo oyó, le dijo a Jacob, vete de esta tierra, deja que pase el tiempo va a sanar las heridas. ¿Sabes? El tiempo no sana las heridas. Lo que sana las heridas es la presencia de Dios en nuestras vidas. Uno puede tomar la decisión de perdonar y de soltar esas situaciones, y Dios se encargará de ellas. Pero el tiempo, decir esta expresión que es muy de la gente, del uso común, el tiempo quita las penas. El único que quita las penas es Dios. Y ciertamente Jacob obedeció a su mamá, oyó la voz de su mamá y se alejó, porque él no quería tener una disputa más con su hermano. Él ya tenía la bendición de su padre, él ya tenía la primogenitura que había comprado, que había despreciado Esaú, y salió de ahí y fue a la tierra de Labán, a la tierra de su mamá, a ese lugar de donde habían salido. Y aunque Rebeca le dijo, vete por un poco tiempo, duró mucho tiempo allá. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estoy leyendo Santiago capítulo 4. Pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué importante es que verdaderamente tengamos esa humildad delante de Dios. La historia continúa y Dios trató con la vida de Jacob, el usurpador. Ya estudiaremos en una siguiente clase acerca de esto que hizo Dios en la vida de Jacob, porque Dios quería ponerlo en el cajón de la humildad. Como hoy nos está hablando Dios a ti, a mí. Qué impactante fue en este campamento ver a la gente sirviendo. Íbamos cerca de 24 entre maestros y personas que íbamos en apoyo y servicio ahí para preparar los alimentos. Y
yo te voy a decir una cosa, en este campamento fue notoria la presencia de Dios por la disposición del corazón de cada uno de estos servidores, de cada maestro que tuvo cuidado de atender a los niños, de cada servidor en cocina que prepararon con excelencia cada alimento. Una disposición de atender a los niños con amor. Dios está ahí. Y Dios dice aquí que voltea y que nos exalta a aquellos que nos humillamos, aquellos que hemos decidido primero servir a Dios y después servirnos a nosotros. A veces la gente, y lo digo en primera persona, decimos, yo soy muy humilde, pero las cosas se tienen que hacer como yo quiero. Eso no es humildad, eso es un espíritu de control. Como Esaú, que dijo, ¿qué me importa la primogenitura? A mí dame mi sopita de lentejas. ¿Qué me importa la palabra de Dios si yo prefiero vivir a mi manera? Y muchas veces a tu manera es una manera que a Dios no le agrada. Por eso dice este libro de Santiago, sin santidad nadie verá al Señor, no conoceremos al Señor. Porque nuestro plato está puesto nuestra mirada está puesta en ese plato de lentejas. Aquello que nos va a quitar esa hambre momentánea. Y perdemos la visión de la vida eterna. Dios quiere tocar nuestro corazón. Dios quiere animarnos a que le sirvamos, pero no nada más de boca, sino de todo nuestro corazón. De todo nuestro corazón. El Señor Jesús eligió a 12 hombres para que fueran sus discípulos y a través de ellos se extendiera su reino. Pero 2 de ellos, uno de nombre Santiago, que no es el mismo de la escritura del libro de Santiago, sino Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo. Y voltearon a su mamá y le dijeron, mami, habla con Jesús, dile que nosotros seamos los escogidos y que nos podamos sentar a la diestra de Él. Y esto es el querer sobresalir. Es que yo quiero estar ahí en el cuadrito de honor, yo quiero que me aplaudan, yo quiero ser Esaú, aquel gran cazador que sale al bosque, trae una presa y se la guisa a papá. Dios quiere que cambiemos nuestra actitud. Y le dijo a la madre de los Zebedeos, a la madre de Santiago, de Juan, ¿sabes? No está en mí dar esa posición, solamente al Padre. Pero él quiso de esto tomar una enseñanza, y con esto hoy yo quiero cerrar esta enseñanza del día de hoy. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. La autoridad que Dios nos da no es para que nos enseñoremos de las personas, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el rescate de muchos. Tú y yo no tenemos que dar nuestra vida. Dios tiene cuidado de nuestra vida. Pero lo que Dios quiere es que no actuemos como esos grandes gobernantes, ¿verdad? Que ponen un pie sobre la gente y abusan de esa autoridad. Dios quiere que le sigamos a Él y que aprendamos primero a servirle a Dios. A través de los hombres, sí, a través de los hombres. Porque Dios no quiere que le sirvas al hombre, quiere que le sirvas a Él. Y dice, ¿quieres ser el primero en el reino?
disponte a servir, a ser un siervo, un ministro. La palabra ministro, la palabra ministrar es servir. ¿Tú ya le sirves a Dios? Porque, como dice el hermano Wayne Myers en ese texto que me gusta, el que no sirve, pues no sirve. Sirvamos a Dios y Dios nos levantará. Dios nos levantará. Yo le doy gracias a Dios porque Jacob, el usurpador, y me adelanto a la siguiente clase, Dios le cambió el nombre. Ya no vas a ser más el usurpador. Tu nombre será Israel. Y de ahí el nombre del pueblo de Dios, Israel. A Dios sea toda la gracia y toda la gloria, porque yo quiero orar por ti, orar por esta reunión, porque la verdad es que la misericordia de Dios, la bendición de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Jacob nunca se imaginó que iba a ser el padre de ese pueblo de Israel. Jacob nunca imaginó hasta dónde llegaría, pero la bendición de Dios lo llegó, lo tocó, lo cambió. Y Esaú despreció lo que Dios tenía para él. Que Dios nos libre, Dios abra nuestro entendimiento espiritual para que no despreciemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Empezando por tu congregación, continuando con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, porque Dios nos dio esta familia para que fuéramos bendición para esta tierra. Gracias, Señor, por cada familia que permitió que sus hijos fueran a este campamento de niños. Gracias, Señor, por estas familias que están mandando a estos jóvenes a este campamento de jóvenes en los que Dios hablará de ese pueblo remanente. Gracias, Señor, por la vida de Lenin que predicó esta palabra de poder, de tu presencia, de cuánta necesidad tenemos de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Gracias por cada servidor de esta iglesia que han puesto sus ojos en ti, Señor, y que no dudamos en ningún momento en escuchar tu voz y en convertirnos en hacedores de tu palabra. Yo a ti te doy toda la gloria, toda la honra. Muchas gracias, Señor, porque nos permites servirte en esta tu iglesia, Amistad de Aguascalientes. Muy buenas noches, iglesia. Nos vemos este próximo domingo. Te invito a que llegues a tiempo. A las 11 de la mañana empezamos a servir, empezamos a alabar a Dios. No te pierdas ningún momento. Buenas noches.